tenemos el poder. Para que lo tengan en cuenta. Es participativa, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es participativa? Pues porque básicamente está garantizada nuestra participación a través del voto. Y no solo a través del voto, sino con unos mecanismos de participación ciudadana que nos permite hacerle control a la gestión del Estado, que ya vamos a hablar sobre ella. Y decimos que es pluralista básicamente porque cobija a diferentes pueblos, es decir, tiene en cuenta la población afrodescendiente, tiene en cuenta la población indígena, tiene en cuenta la población rom, que son por ejemplo los gitanos, es decir, básicamente es incluyente. Luego decimos entonces que la soberanía, que es también un concepto que es fundamental entonces y que lo hemos venido hablando a lo largo de esa exposición, pues la soberanía básicamente reside en el pueblo. ¿Cuándo? Cuando tiene la capacidad de elegir sus gobernantes y por supuesto eso es a nivel interno. Luego hablamos entonces que a nivel externo es soberano también porque hace defender o hace sí, respetar desde el punto de vista internacional a sus territorios y para todos aquellos que no son nacionales, más bien para los nacionales y todos aquellos que están en nuestro territorio que no son nacionales, lógicamente se le obliga a respetar también el imperio de la ley. A eso nos estamos refiriendo entonces de manera particular con la soberanía, para que entonces por favor lo tengan en cuenta. A mí me parece súper bonito el asunto donde nos dice que es un Estado social de derecho, y esto nos quiere decir que básicamente nos tiene que defender nuestros derechos, tiene que mejorar nuestra calidad de vida, solo que nosotros eso no lo sabemos, por ejemplo, ¿cierto? Me encanta particularmente cuando dice que es una república democrática y que el poder reside finalmente en el pueblo, en la voluntad del pueblo. Realmente me parece que también es un tema bastante importante para nosotros. Vuelvo y le digo, el punto es que obviamente pues nosotros como tal no lo hacemos cumplir. Luego, entonces hablamos que hay una serie de derechos en esa parte dogmática de la Constitución y que esa serie de derechos está ligado a esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que viene desde la Revolución Francesa y que después con la Segunda Guerra Mundial lógicamente pasó a consolidarse, y cuando la ONU fue creada como una consecuencia lógicamente de esa Segunda Guerra Mundial, entonces también digamos que asumió esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para que todas las naciones que hagan parte de las Naciones Unidas, como lo somos nosotros efectivamente, pues tengan la exigencia como tal de respetar una serie de derechos que son inalienables para el ser humano. Entonces, de ahí que me parezca supremamente importante que nosotros conozcamos esa información. ¿Qué decimos entonces? Que esos derechos civiles y políticos a los que nos referimos, por ejemplo, contemplan el derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la salud, a prevenir tratos crueles e inhumanos, contempla el derecho a que seamos libres e iguales ante la ley, a que se les sea reconocida su personalidad jurídica, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, el derecho al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la prohibición de la esclavitud, el servilismo y la trata de personas. Contempla el derecho de la libertad de conciencia, y me parece supremamente importante ese derecho con respecto, por ejemplo, a los médicos. No sé si ustedes han escuchado que hay algunos médicos que cuando les corresponde practicar un aborto se amparan en la objeción de conciencia, pues básicamente es eso. Tenemos la capacidad, ¿cierto?, de elegir hasta qué punto actuamos de una determinada circunstancia, sí o no. Entonces los médicos dicen, bueno, pero es que a mí me instruyeron fue para preservar la vida, para custodiar la vida, no para acabar la vida. Entonces muchos se amparan básicamente en esa libertad de conciencia, en esa objeción que pueden plantear a través de ese derecho fundamental, lógicamente pues para no practicar los abortos. Luego, eso pues en cuanto a los abortos, y en los países lógicamente también donde hay la eutanasia, también hay muchos médicos que se amparan justamente en ese principio de la libertad de conciencia.
Luego, entonces, está lo que es la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, que básicamente es un derecho civil y político fundamental. El trabajo es un derecho y es un deber. El derecho a la libertad, el derecho al debido proceso, a participar en la conformación y el control de del poder político. Y efectivamente, nosotros dentro de nuestros derechos civiles y políticos tenemos la capacidad de participar para conformar y dar control al poder político, ¿cierto? Luego, entonces, viene lo que son la parte de los derechos sociales, económicos y culturales, y ya dentro de ellos estamos entonces hablando de derechos particularmente de colectividades y grupos, por ejemplo, entonces el derecho a la familia, los derechos humanos de los hombres y las mujeres que están dados en plena igualdad de condiciones, lo que son la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad, lo que es el interés superior del menor, entonces también es efectivamente la protección y la asistencia que se le da a los niños, niñas y adolescentes. Y con respecto, lógicamente, a esa protección de niños, niñas y adolescentes está pues la ley 1098 y pues si bien es una ley que efectivamente, digamos, ampara mucho los derechos de los menores y que en muchas cosas lógicamente estoy de acuerdo, pues en otras cosas no estoy de acuerdo. No sé qué perspectiva tengan ustedes de la ley 1098, pero desde que reprender al hijo se convirtió en un asunto que se puede considerar violencia, prácticamente la cosa se ha hecho más compleja. Porque incluso entonces los niños llegan ahora y le dicen, es que usted no me puede pegar. Y entonces uno le dice, listo, ok, no le pego. Pero entonces uno le dice, listo, entonces te quito el televisor. Y entonces el muchachito coge y como sabe que usted no puede hacer nada, entonces llega y va y prende el televisor. Usted le esconde, por ejemplo, el cable del televisor y entonces él se va a usted y le da, por ejemplo, una patada, le levanta la mano, tira la puerta. Entonces uno dice, bueno, y entonces el respeto, ¿qué? ¿Cierto? O sea, ¿y dónde quedó la parte del respeto también al adulto, el respeto a la familia, el respeto a los padres? Bueno, es una cantidad de cosas. Con que obviamente no estoy de acuerdo, ¿cierto? Pues por obvias razones. No estoy de acuerdo. Cuando, por ejemplo, llegan y les queman las manitos a los niños, cuando les pegan con un lazo o cuando les pegan con una correa y les dejan los pies marcados, aunque a mí me pegaron con correa, me dejaron los pies marcados, nunca me sacaron sangre, pero sí me dejaron los pies marcados y finalmente pues aquí estoy y mi mamá me dice, usted escucha lo que yo le estoy diciendo y ni se le ocurra contestarme, ¿cierto? Porque mi mamá dice, usted a mí me contesta y usted puede estar vieja, puede tener marido, puede tener hijos, y si usted se hace reventar la boca, yo se la reviento, porque usted a mí por encima de cualquier cosa me tiene que respetar. Y uno dice, la verdad, sí. O sea, y lo peor es que yo sé que mi mamá es capaz, o sea, yo sé que ella me puede ver grande, con hija y todo, y si yo le digo una cosa maldicha, lleve que ella es capaz de reventarme la boca sin pena, sin misericordia y sin nada. Y entonces uno, dígame uno así, por ejemplo, ¿yo qué hago? Me quedo callada, escucho toda la cantaleta, si hay algo que replantear, pues lo replanteo, si no, pues por lo menos no le conteste feo y ya, ¿cierto? Pero definitivamente, o sea, hoy en día el respeto de los niños hacia los padres se ha perdido de una manera, ¿cierto? Entonces, yo realmente creo que hay cosas controversiales. No es el punto del maltrato, no es el punto de dar con el cable de la lavadora, con la jarra, no, pero sí hay que reprender. Y sí soy partidaria de que efectivamente de pronto una palmadita, de pronto un chanclacito a tiempo, pues efectivamente puede prevenir males futuros. Y yo creo que eso realmente está faltando en la sociedad. Vuelvo y les digo, no es un asunto de maltrato, pero sí realmente creo que los padres no pueden perder la autoridad ante los hijos. Y yo soy de las que pienso que solo hablando no es suficiente. O sea, usted le explica al niño, efectivamente, le dice, mi amor, tú me debes de respetar esto, ¿cierto? Tú no debes contestarme feo, pero los niños igual le contestan. Y entonces, ¿qué hace uno ahí? Se queda callado, por ejemplo, ¿cierto? A mí por lo menos me parece supremamente controversial.
Y luego entonces a los menores infractores, pues son penas bajitas, no es como tal una atención tan integral, entonces son una cantidad de cosas que uno ve realmente a partir de la ley 1098 que son como muy controversiales, porque entonces le está restando a la familia una parte de la autoridad que tiene, pero le está exigiendo también a su vez mucho, ¿cierto? Entonces usted tiene que tener un buen hijo, pero pues usted básicamente no lo puede corregir. Y entonces uno dice, ajá, bueno, y entonces, ¿cierto? Es bastante controversial, pues ese asunto, digamos, como el interés superior del menor, o sea, sí, está bien, hay que defender el interés superior del menor, en eso estoy completamente de acuerdo, a que tenga derecho a una alimentación digna, una vivienda digna, a que tenga derecho a tener una familia, a prevenirlo de tratos crueles e inhumanos, pero hay cosas que sí pienso que necesariamente son del consorte directamente de la familia, y que mientras no haya un trato cruel o inhumano, me parece que el castigo todavía es válido, todavía no se debe abolir esa parte. Pienso, obviamente, yo, ¿cierto? No todo el mundo tiene, por supuesto, la misma posición. Y así sucesivamente, entonces nos hablan, por ejemplo, del derecho a una vivienda digna, del derecho al deporte y la recreación. Entonces, basándose principalmente en ese derecho al deporte y la recreación, es que, por ejemplo, ahorita retomaron las actividades al aire libre para algunas personas, lógicamente, pues con una serie de restricciones. Lógicamente está también el derecho a la huelga, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación, que también es un derecho, y por supuesto a la libertad de prensa. Y luego pues ya hay otro tipo de derechos, digamos que ya entonces estamos hablando de derechos colectivos y del medio ambiente, que son básicamente el derecho a un ambiente sano, a un espacio público y a la destinación adecuada del mismo. Entonces, derecho al ambiente sano, por ejemplo, en muchas ocasiones prevenir la minería ilegal cuando se hace desde el punto de vista realmente de afectar a la comunidad, que básicamente no les importa pues utilizar unos niveles muy grandes de mercurio, ese tipo de cosas, realmente no es una tecnología limpia lo que están utilizando, o iguales de muchas empresas también, por ejemplo, dentro de la ciudad que riegan todos sus derechos tóxicos al río Medellín, o cuando uno ve esas chimeneas andantes de esos buses, por ejemplo, que prácticamente les falta, yo creo que desbaratarse porque les sale un humo negrísimo y uno dice, bueno, pero ahí están afectando un derecho colectivo que es básicamente un ambiente sano. Y por supuesto también lo que es la parte del espacio público me parece supremamente controversial. Yo entiendo que en Colombia hay muchísimo desempleo, exceso de desempleo particularmente, que eso ha llevado a la economía informal también. Estoy de acuerdo, uno no se puede dejar morir de hambre, pero sí me parece muy controversial que en algunos momentos, por ejemplo en diciembre, pues prácticamente a uno le toca tirarse a la calle porque es más fácil lidiar con la calle, más fácil lidiar con los carros, pues que con los mismos venteros que están apostados en toda la acera. Y lo peor es que se toman toda la acera, o sea, tienen su carro y las cosas que les ayudan lógicamente a tener sus ventas, y entonces ya se riegan en toda la acera, y entonces luego los plásticos, bueno, es una cantidad de cosas, entonces uno no sabe si pasar por la acera y sortearlos, o tirarse a la calle y sortear el carro. Entonces uno dice, bueno, yo pienso que sí debe haber lógicamente una reglamentación del espacio público, porque al ser un derecho colectivo yo también tengo derecho a cuidar mi integridad e irme por la acerita. Entonces realmente son derechos bastante controversiales. ¿Había alguien que iba a hacer algún aporte? Que creo que tomó la palabra. Entonces, parece que no es acá. Ok, entonces planteamos que dentro de la Constitución también hay una serie de mecanismos que nos permite efectivamente proteger y aplicar pues estos derechos. Entonces, dentro de esos mecanismos está, por ejemplo, lo que es la parte de la acción de tutela. ¿Qué es la acción de tutela? Básicamente un mecanismo a través del cual se puede pedir una protección inmediata a los derechos fundamentales reclamados, lógicamente ante un juez de la República, que es quien resuelve la acción de tutela, siempre que no cuente con otro medio para ser jurídico, con otro medio jurídico para hacer efectivos esos derechos o defenderlos. ¿Qué es lo que ocurre?
que en muchísimas ocasiones también hay personas que, digamos, ponen acciones de tutela, pues por cosas que podrían resolver de otro modo. Entonces le ponen acción de tutela porque una empresa X no le quiso contestar un derecho de petición. Pues básicamente, haga usted ese derecho de petición, ¿cierto? De manera inicial, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchísimas veces esos derechos de petición los hacen incluso verbales. Entonces ni siquiera cumplen la formalidad específica. Entonces, por ejemplo, usted va en muchas circunstancias a una empresa, le niegan X servicio y entonces usted le dice, entonces respóndame por qué es que usted no me está permitiendo el acceso a tal servicio. Y entonces le dicen, no, lo que pasa es que, qué sé yo, nos reservamos el derecho a la respuesta, cualquier cosa. Y entonces la persona se va inmediatamente y pone una tutela y uno dice, bueno, eso también es desgastar el Estado. Entonces, primero, haga un derecho de petición de una manera formal, siempre obviamente que sea posible, y que le dé respuesta. Si ya no le da respuesta, pues obviamente entonces está lo que es la parte de la acción de tutela. Pero mientras se pueda agotar otro recurso, haya otra vía, lógicamente, entonces hay que procurar hacer efectivos esos derechos o defender sus derechos, pues a través de otros mecanismos, ¿cierto? Ya si es un derecho inminente, por ejemplo, es que yo necesito un tanque de oxígeno para poder vivir, me faltan 5 días para que se acabe el tanque, me faltan 6 días. Y resulta que entonces la EPS no le quiso entregar el tanque de oxígeno y pues si le vas a hacer un derecho de petición, a ver si te entrega el tanque, obvio no, ¿cierto? O sea, ahí sí, obviamente vale la pena, entonces interponer una acción de tutela y dentro de la estructura misma de la tutela plantear la necesidad de urgencia y que sea fallada dentro de las próximas 48 horas, o sea, pero lógicamente hay que mirar es cuál es el mecanismo más idóneo para exigir esa protección de esos derechos, por supuesto, y hacerlos defendernos. Siempre es la acción de tutela para que lo tengan también en cuenta. Luego, entonces están las acciones de cumplimiento. Entonces, una persona está facultada para acudir ante las autoridades jurídicas para hacer efectivo el cumplimiento de una ley. Entonces, por ejemplo, si usted vive en X barrio y en ese X barrio, por ejemplo, en esta cuarentena, todo el mundo sale, nadie está en su casa, usted sabe que hay una persona que ya de pronto por ahí le han tomado efectivamente las muestras porque tiene unos síntomas que posiblemente o estuvo en un lugar probable de contagio y la persona por ahí para arriba y para abajo, pues obviamente usted puede exigir que se cumpla como tal una ley y es que básicamente la persona tiene que estar en su casa, entonces usted puede acudir ante las autoridades judiciales para que ellos efectivamente hagan que se cumpla como tal esa ley. Entonces también miren que hay otros mecanismos y por supuesto ya lo que es la parte de las acciones populares, que ya es más desde el punto de vista de los derechos e intereses colectivos, entonces estamos hablando de la preservación del patrimonio, del ambiente sano, del espacio público y la regulación del mismo, o en su defecto, por ejemplo, la salubridad del espacio. Ya lógicamente ya estas son acciones populares en donde se procura más es la protección y los intereses, la protección de los derechos y los intereses colectivos. Luego, entonces pasamos ya a lo que es la parte pragmática de la Constitución, que como tal es el funcionamiento del Estado. Con respecto a eso, entonces planteamos que un concepto fundamental dentro de esa parte pragmática de la Constitución es cómo nosotros adquirimos la nacionalidad. ¿Cómo adquirimos nosotros nuestra nacionalidad? Primero, pues por nacimiento, bien sea que padre o madre, nacionales o extranjeros, básicamente estén asentados en el territorio al momento de nacer o siendo padres nacionales, si estando en tierra extranjera, en la oficina consular de la respectiva república. Luego está también adquirir la nacionalidad, pues por adopción, básicamente extranjeros que soliciten la carta de naturalización, bien sea latinos que estén domiciliados, que sean de aquí mismo de nuestra región y que estén domiciliados aquí en nuestro territorio, pues que pidan ser inscritos por reciprocidad. Por ejemplo, un venezolano que es latino, que está domiciliado en nuestro territorio, puede pedir lógicamente que se le adopte como nacional del Estado colombiano por el principio de la reciprocidad. Y por supuesto también lo pueden hacer los indígenas, los miembros de comunidades indígenas de zonas limítrofes
limítrofes, por ejemplo, con Ecuador, qué sé yo, con la misma Venezuela, es decir, que estén en zonas fronterizas, efectivamente pueden también solicitar que se les reconozca como nacionales específicamente del territorio colombiano. Luego, entonces hay otro concepto que se hace fundamental y es el concepto de ciudadanía. Ciudadanía básicamente reporta el concepto sobre que usted es una persona sujeta de derechos y entre esos sujetos de derechos, ¿cuál es su principal derecho? Pues básicamente el derecho al voto, la posibilidad de elegir y ser elegido y por supuesto desempeñar funciones públicas. Es decir, todas las personas que somos ciudadanos en Colombia tenemos exactamente los mismos derechos. Nosotros somos sujetos de derechos. ¿De cuáles derechos? De los derechos que vemos previamente. ¿Y tenemos derechos adicionales? Claro que sí. ¿Cuáles son? El derecho al voto, el derecho a la posibilidad de elegir y ser elegido y por supuesto el derecho a desempeñar efectivamente funciones públicas. Obviamente, para usted poder ser sujeto de esos derechos, pues también tiene unos deberes, ¿cierto? No hagan como muchas personas que creen que son sujetos de derechos, pero pues que no tienen deberes, obviamente. Si usted es un sujeto de derechos, trae aparejado, por ende, que es también un sujeto de deberes, es decir, que también debe cumplir con un ordenamiento. Luego, entonces, otro elemento fundamental dentro de la parte pragmática de la Constitución es lo que es la parte del territorio. Básicamente nuestro territorio está comprendido por el mar territorial, el subsuelo, lo que hay debajo de nosotros, la plataforma continental, efectivamente donde estamos asentados, la zona económica exclusiva, es decir, donde en la parte específicamente marítima. Uy, profe, son muy duras las leyes migratorias de aquí. Casi me deportan a Venezuela por renovar mi permiso. Me querían mandar allá, pero soy mexicano y ¿por qué no a México? Malo, muy malo. Pero no entiendo. Entonces, tú estabas pidiendo aquí tu permiso, pero no eres de aquí. No, eres mexicano. Estabas en Venezuela, pero no entiendo. ¿Y por qué te iban a devolver a Venezuela? O sea, tú llegaste aquí inmigrante de Venezuela. Sí, o sea, tú estás aquí, pero tu nacionalidad es mexicana. O sea, tú eres mexicano. Ok, tú eres mexicano. Listo. Y estabas asentado en Venezuela. Tus actividades económicas, o sea, tú siempre has sido mexicano, has estado aquí, renovaste tu permiso y te iban a mandar para Venezuela. Muy charro. Muy complejo realmente, porque eso no tiene lógica. Sí, lógicamente, pues también es que con toda esta crisis que se ha presentado con los venezolanos ingresando a nuestro territorio, pues obviamente también están buscando sacar personas. Pero no creas, Colombia no es el único. Yo el año pasado estuve en México, Ciudad de México, y era pues temporal, ¿cierto? Ciudad de México y Guadalajara. Y créeme que a los colombianos nos hacen un escaneo completo, minucioso. Es más, yo iba a una convención de un proyecto en el que yo estoy y a varios de mis compañeros de Cartagena, es más, de acá de Medellín, devolvieron a un compañero porque no tenía el vuelo directo o sea, no tenía el vuelo directo de acá a Ciudad de México y de Ciudad de México a Guadalajara, sino que solo lo tenía de acá hasta Ciudad de México y en Ciudad de México pues iba a coger transporte, iba a verificar cómo lo podía hacer, si por camión o si definitivamente le tocaba vuelo y entonces iba a ver si encontraba vuelo, o sea, pues porque los tiquetes realmente estaban muy costosos y desde allá los devolvieron, y es decir, les pidieron una cantidad de requisitos, a mí también, teníamos que ya tener el Airbnb efectivamente ya pagado, o sea, ya teníamos que tener la reserva del hotel, o sea, a los colombianos también nos tratan supremamente cruel. Pero realmente es que las políticas migratorias son difíciles, eso sí, en eso sí tienes la razón. Y más acá que se ha generado todo ese proceso de dificultad por la cantidad de venezolanos que han llegado. Entonces han empezado a generar, digamos, una presión social
obviamente, y económica también sobre nuestro territorio. Me dan miedo. No, pero no, los colombianos de por sí somos muy asequibles. Entonces, wow, no, bueno, mejor me regreso a USA. Ah, sí, es súper amigo. Y entonces, ¿qué decimos específicamente de la parte pragmática de la Constitución? Otro elemento entonces fundamental es la zona económica exclusiva. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en disputa con Nicaragua, y pues básicamente, ¿qué era lo que alegaba Nicaragua? Estaba alegando que ellos tenían como zona económica exclusiva, lo que era la parte, digamos, marítima, detrás, por llamarlo de alguna manera, de San Andrés y Providencia, es decir, que ellos estaban explotando desde hacía muchísimo tiempo esa parte del mar, y que entonces el hecho de que fuera de Colombia y que en muchas ocasiones, digamos que la Guardia colombiana le pusiera límite a sus embarcaciones, pues lógicamente planteaba toda una dificultad de esas comunidades que históricamente habían explotado esa parte del mar continental. Entonces, obviamente, pues hicieron una evaluación. Colombia, pues, parece que no defendió bien sus intereses, no se pegó también de que era una zona económica exclusiva de nosotros, y pues finalmente nos quitaron una parte de ese mar territorial que nosotros veníamos explotando. Luego, entonces hablamos que también el espacio aéreo de nosotros, pues nosotros también tenemos una parte del espacio aéreo y parte de la órbita geoestacionaria. Además, dentro del territorio, nosotros tenemos que plantear entonces que nosotros estamos divididos en entidades territoriales, lo que es la parte de departamentos, municipios, distritos y por supuesto los territorios indígenas. Es decir, cuando se hable de una entidad territorial, entonces hay que ver específicamente a qué de esos elementos se están refiriendo. Si es a un departamento, si es a un municipio, si es a un distrito o si es a un territorio indígena. Luego, entonces, dentro de esa parte pragmática de la Constitución, nos plantea que hay diferentes formas de participación ciudadana. Ya decía entonces que el voto, pues básicamente la capacidad de elegir los representantes y la forma de ejercer la soberanía, digamos que es ese mecanismo de participación por excelencia. Pero obviamente hay otros mecanismos también. Entonces, por ejemplo, está lo que es la parte del plebiscito. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente, mediante el cual apoya o rechaza una determinada ejecución del Ejecutivo. Cuando a nosotros nos preguntaron, ¿ustedes quieren sí o no que se haga el proceso de paz con la guerrilla en esos términos? Básicamente nos citaron fue a un plebiscito, donde nosotros nos pronunciamos, ¿cierto? Si apoyábamos o rechazábamos la decisión del Ejecutivo, pero no tiene carácter vinculante. O sea, ellos nos preguntaron, ¿ustedes apoyan o rechazan? Nosotros dijimos, rechazamos, y el Ejecutivo igual dijo, igual, yo lo voy a firmar. O sea, ¿ellos qué esperaban? Esperaban que nosotros dijéramos, sí, efectivamente lo apoyamos, entonces a los detractores del proceso de paz los iban a dejar con la boquita cerrada y no digan nada si ve que nosotros estamos haciendo lo que es. Y cuando el pueblo dijo no, entonces que dijeron como que, ay, no, ok, finalmente lo vamos a hacer. Entonces, como para darles contentillo, venga, entonces miremos cómo podemos cuadrar un poco las cosas, venga tal cosa, los puntos más controversiales, y finalmente firmemos esto y ya, y no les volvamos a preguntar. Eso fue prácticamente lo que hicieron con nosotros. Palabras más, palabras menos. Luego, entonces, está la parte del referendo. El referendo es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o bien la derogue o no una norma vigente. Puede ser una norma regional, nacional, departamental, municipal, distrital, local, etcétera, ¿cierto? El referendo, pues, básicamente aplica a cada una de las entidades territoriales que nosotros tenemos. Entonces, el referendo es básicamente cuando se le pide al pueblo bien que apruebe o rechace, bien sea una norma jurídica o que derogue esa norma jurídica. Por ejemplo, nosotros no teníamos en la Constitución la reelección inmediata. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Llega un presidente y dice, yo creo que reelegirme es la mejor opción posible.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que cambiar la Constitución, y para cambiar la Constitución tenía que efectivamente hacer un referendo. Entonces ahí es donde nos convocan a nosotros para que nosotros digamos si aprobábamos o rechazábamos ese cambio en la Constitución, y nosotros dijimos, ok, sí, aceptamos el cambio en la Constitución y que los presidentes puedan ser reelegidos por una única vez. Entonces, ahí efectivamente es donde nosotros tenemos cierta capacidad también de participación política. Luego, entonces, la consulta popular es un mecanismo a través del cual, bien sea el presidente, el gobernador o el alcalde, a través de una pregunta que es de carácter general sobre un asunto de trascendencia como tal en este ente territorial, pues pone a consideración de todo el pueblo para que se pronuncie formalmente al respecto. La decisión del pueblo en una consulta popular sí es obligatoria, porque a nosotros con el asunto de la paz no nos hicieron una consulta popular, pues porque ellos sabían, básicamente, si nosotros decíamos que no, no se podía firmar. Si nosotros decíamos que sí, pues sí se podía firmar. Entonces, es ahí también el juego de las palabras, de los conceptos, donde nosotros efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros dentro de la participación política, pues muchas veces no conocemos el contenido de estos términos y pues lógicamente entonces no conocemos el alcance que tenemos. Luego, entonces está la parte del cabildo abierto. Es básicamente una reunión pública, bien sea de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en las cuales los habitantes pueden participar de una manera directa con el fin de discutir asuntos de interés. ¿Qué es entonces un cabildo abierto? Palabras más, palabras menos. Cuando en alguno de esos entes territoriales, bien sea el distrito, bien sea el municipio, bien sea las juntas administradores locales, a través de sus consejos, ¿cierto? Básicamente citan a las personas de esa comunidad para que ellos se puedan pronunciar frente a temas que son importantes para esa misma comunidad. Entonces, efectivamente es donde logramos, ¿cierto? Donde nosotros tenemos hasta cierto punto esa capacidad de decirle al Ejecutivo qué es para nosotros efectivamente importante. No es simplemente que entonces llegue, por ejemplo, un alcalde y diga, ¿no? Entonces aprueben este plan de ordenamiento y este plan de desarrollo, y entonces nosotros lo vamos a ejecutar, y por decir algo, para la Comuna de Buenos Aires vamos a hacer, voy a decir cualquier cosa, qué sé yo, un mega hospital. Entonces uno dentro de la Comuna de Buenos Aires evidencia otras cosas más importantes, por ejemplo, construir un buen colegio, qué sé yo, ¿cierto? No sé, una universidad. Entonces ahí es donde efectivamente uno tiene la posibilidad, a través de esa citación que hacen, por ejemplo, los consejos municipales también, de empezar a discutir asuntos que son de interés para nuestra comunidad de manera particular. Lógicamente esa discusión pues luego podrá verse materializada o no en proyectos, pero sí por lo menos se admite que se participe efectivamente la comunidad y que empiece a plantear cuáles son los aspectos realmente relevantes que tienen dentro de la comunidad, o que ellos han podido identificar dentro de la comunidad. Luego está la parte entonces de la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa pues es básicamente el derecho político de un grupo de ciudadanos que tienen de presentar proyectos de actos legislativos o de leyes ante el Congreso de la República. Ya si estamos hablando entonces, digamos, a escala más pequeña, entonces estamos hablando de presentar un proyecto de ordenanza, si es en el caso de una asamblea departamental, como es el caso de Antioquia, o en su defecto de los consejos municipales, si es el caso del municipio, por ejemplo, o si es un caso ante la Junta Administradora Local, entonces ya es una iniciativa de una resolución. Entonces planteamos que es básicamente la capacidad que nosotros como grupo de ciudadanos, cuando nos reunimos, podemos efectivamente solicitar algunos aspectos que para nosotros sean no importantes y que empiecen a correr, bien sea como ley, bien sea como ordenanza, bien sea como resolución, a escala más micro, pero lógicamente ya nos plantea a todos nosotros una posibilidad. Esto de la cadena perpetua
para abusadores y para violadores de niños, pues a esto que le han hecho tanta promoción, es efectivamente una iniciativa legislativa, que es que un grupo de ciudadanos se juntaron para presentar un proyecto de ley que debe ser estudiado, por supuesto, ante el Congreso de la República. Luego, lo que es la parte también del aborto y la legislación sobre el aborto, pues también es una iniciativa legislativa que básicamente un grupo de ciudadanos se juntaron para solicitar ante el Congreso de la República que corriera un proyecto de ley donde se analizaba básicamente despenalizar todas las formas de aborto, es decir, que el aborto fuera completamente legal y no solo en determinadas circunstancias como lo es hasta el día de hoy. Luego, entonces hay otros mecanismos, lo que es, por ejemplo, la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato, pues básicamente es un derecho político por medio del cual los ciudadanos damos por terminado el mandato que se le ha conferido a un gobernador o alcalde. Entiéndase que nosotros mismos en nuestra mano tenemos el poder de elegir, pero a su vez el poder de derrocar el mandato. Creo que acá en Antioquia se presentó en alguna ocasión, creo que fue en el municipio de Bello, que se hizo una revocatoria del mandato. Por supuesto, eso tiene unas exigencias desde la parte del Consejo Nacional Electoral, pero es decir, si es posible, si es viable que nosotros, atendiendo a que no estamos de acuerdo con la gestión de un gobernador o con la gestión de un alcalde, las mismas personas que votamos por él podamos iniciar una revocatoria del mandato. Ya pues con el presidente de la República ya es un poco diferente porque ya es la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, etcétera, quien hace ese control de legalidad cuando se tiene un marcado distanciamiento con la gestión como tal que está haciendo el presidente de la República. Luego, entonces estamos hablando de unas veedurías ciudadanas. ¿Qué son las veedurías ciudadanas? Pues básicamente es la forma a través de la cual un ciudadano puede ejercer su derecho a fiscalizar la gestión pública en los diferentes niveles de administración, bien sea a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel nacional, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente el ciudadano puede entrar a vigilar todos esos planes, proyectos, todos los contratos que, por ejemplo, hacen las entidades particulares con el Estado. ¿Por qué? Porque esos contratos básicamente son documentos públicos. Entonces nosotros podemos hacerle seguimiento a ese tipo de contratos y por supuesto, entonces ahí empezamos a ver cuáles son esas acciones que emprende, bien sea la gobernación, bien sea, qué sé yo, un municipio, y pues lógicamente cuál ha sido la actuación de esos funcionarios públicos y el empleo de los recursos. Las veedurías ciudadanas van entonces enfocadas básicamente en el asunto del dinero y cuál es esa gestión pública que están haciendo a partir de los recursos de que se dispone. Entonces, es el caso en muchas ocasiones de que, por ejemplo, qué sé yo, en una comuna, en el plan de desarrollo dicen, bueno, listo, vamos a construir un colegio. Y van 3 años y solo le echaron las bases al colegio. Y dicen entonces que el colegio que iba a costar 5.000 millones, que solo con la base, entonces que ya dice que se gastaron los 5.000 millones y que ya no hay presupuesto. Entonces se puede efectivamente conformar una veeduría ciudadana, pedir ese contrato, que es un documento público, verificar cuál era entonces la planeación que se tenía, cuál era el presupuesto con el que se contaban, el tipo de materiales que se iban a utilizar, cuál era el calendario para ejecutar efectivamente esa obra. Y de esa manera, entonces, si se advierten irregularidades, entonces se puede entrar ya lógicamente a hacer una denuncia ante, bien sea la Fiscalía General de la Nación, pero digamos que la entidad que debe conocer de eso de manera inicial es la Contraloría, que es también la que se encarga de vigilar el erario público. Entonces, cuando ya uno advierte que efectivamente sí hay algo, digamos que está fallando esa veeduría ciudadana, entonces advierte a la Contraloría que hay algo que no está bien y ya lógicamente le sustenta por qué es que se está pensando que hay algo no está bien y entonces ya ahí es donde empiezan efectivamente a investigar a los funcionarios que tenían que ver específicamente con esa obra
y por dónde se perdió el dinero, por qué no se ejecutó la obra, cuáles fueron los materiales que hicieron o por qué está tan retrasada, pero empiezan a verificar si el dinero sí está para construir esa obra, es decir, ya empiezan efectivamente a hacerle seguimiento a ese dinero. Luego, entonces, están las audiencias públicas. Las audiencias públicas básicamente son un mecanismo o instancia de participación que está regulado en la Ley 489 de 1998, donde plantea básicamente cómo es que nosotros podemos expresar la opinión frente a esa ejecución de los recursos públicos y permite también entonces recibir quejas de la comunidad sobre la forma en que esos mismos se están utilizando. ¿Qué es lo que ocurre entonces? También en esas audiencias públicas, pues por supuesto, las entidades estatales les rinden cuentas de la gestión que ellos han realizado a la ciudadanía. Las audiencias públicas pueden ser citadas bien por un colectivo, es decir, bien por la ciudadanía, o bien pueden ser citadas por la administración. Y básicamente lo que se permite ahí es que se dé un rápido cuestionamiento, ¿cierto?, de esos recursos públicos y en qué se han utilizado y que por supuesto la ciudadanía entre entonces a verificar la ejecución de esos recursos públicos y si tiene pues la respectiva queja, entonces ponga la queja que corresponde. Luego, entonces está el proceso de rendición de cuentas. ¿Qué es una rendición de cuentas, muchachos? Una rendición de cuentas es un espacio donde los servidores públicos y la ciudadanía, al igual que en las audiencias públicas, se reúnen. ¿Para qué? Para mostrar cuál ha sido esa gestión de recursos que se ha hecho. Pero digamos, ¿cuál es el fin de esa rendición de cuentas? Es generar una confianza entre los gobernantes y los gobernados, es también generar condiciones de transparencia, es básicamente ejercitar ese derecho que tiene pues básicamente la ciudadanía a hacerle control efectivamente a esos recursos y cómo es que efectivamente se han venido manejando, hacerle un control social a esa gestión. Lógicamente, dentro de la rendición de cuentas sí se permite entonces que las opiniones que ahí se expresen sirvan de insumo para ajustar los diferentes proyectos y planes de acción que se tienen para realizar X o Y actuación, ¿cierto?, por parte de los servidores públicos. Entonces, la rendición de cuentas usualmente es citada por los servidores públicos. Por ejemplo, acá en Medellín, creo que Federico Gutiérrez en 2018, creo que fue en 2018 y 2019, donde citó efectivamente a ese proceso de rendición de cuentas en la asamblea en el consejo municipal. Entonces, efectivamente, pues, ¿qué es lo que se busca con esa rendición de cuentas? Pues, básicamente, una administración quiere mostrar las condiciones de transparencia en el uso de los recursos. Luego, decimos entonces que efectivamente esos son los mecanismos que nosotros tenemos para votar. Mal contados son, yo diría que unos 10, 6, correcto, son 10 mecanismos de participación ciudadana y pues básicamente yo creo que el único que nosotros a veces, y eso a veces ejercitamos, es el derecho al voto. Entonces de ahí que yo les quiera demostrar que sí efectivamente tenemos cómo hacer un control de esa administración pública, pero pues que nosotros básicamente no lo hacemos. Luego planteamos entonces desde la parte de la estructura de nuestro Estado, que como se dijo en principio, estamos divididos entre ramas, las ramas del poder público, lo que es la parte ejecutiva, la parte del ejecutivo, la parte del legislativo y la parte de la rama judicial. La parte de la rama ejecutiva entonces está conformada por el presidente de la República, los ministros, los gobernadores y los alcaldes, y son ellos quienes se encargan básicamente de ejecutar las políticas públicas y de administrar como tal el Estado. En virtud de ello, entonces se encargan básicamente de controlar lo que es la parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y también entonces entran, en el caso del presidente, a sancionar las diferentes leyes
y representar también el Estado a nivel internacional. Por supuesto, dirigen entonces la política nacional e internacional del país. Luego, entonces viene lo que es la parte de la rama legislativa. La rama legislativa básicamente se encarga de crear, discutir y aprobar las leyes y, pues, por supuesto, hacerle reformas a la Constitución. Tiene también la misión de ejercer el control político sobre la rama ejecutiva y, pues, la rama legislativa está presidida básicamente por el Congreso de la República. El Congreso de la República es un congreso bicameral, es decir, que tiene dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta es el Senado, son 102 senadores, o sea, nosotros tenemos 102 senadores. Y básicamente se tiene entonces la idea de que el Senado es básicamente ese conjunto de personas que son los voceros de todos nosotros, o sea, de manera general, no de manera particular o territorial, sino que esos senadores son los voceros de los intereses de todos los ciudadanos, diferente de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes son 166 representantes a la Cámara y ellos son voceros, pero de manera departamental, es decir, ahí sí están segmentados por departamento. ¿Y cómo están segmentados por departamento? Pues básicamente el número de representantes está relacionado en directa proporción con el número de la población que tiene cada departamento. Entonces, por cada número de habitantes en un departamento, se tiene derecho a tener un representante a la Cámara. Luego, entonces decimos que ya desde la parte de la rama judicial, pues tiene la función básicamente de impartir justicia, y ya estamos hablando entonces de la aplicación específicamente de las penas y los castigos y todo lo que es el Código Penal. Estamos hablando que la rama judicial está ligada básicamente con la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y, por supuesto, el órgano persecutor del Estado, que es la Fiscalía General de la Nación, que es la que se encarga básicamente de perseguirnos para poder judicializarnos. Luego planteamos entonces que hay unos organismos de control y vigilancia. Lógicamente, digamos que no pueden estar los funcionarios públicos, digamos así, a diestra y siniestra sin quien le ejerce efectivamente el control y vigilancia, y entonces hay unos organismos encargados específicamente de eso. El primer organismo que hay para eso es el Ministerio Público. Ariane. Es el Ministerio Público, y básicamente al Ministerio Público le corresponde la guardia y la promoción de los derechos humanos y la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Entonces, ya son los que se encargan de imponer las sanciones, destituciones, las inhabilidades políticas para los diferentes funcionarios. ¿Quién es el Ministerio Público? El Ministerio Público es conformado básicamente por la Procuraduría General de la Nación. El Procurador General de la Nación es elegido para un periodo de 4 años y lo elige el Senado. Básicamente lo elige de una terna entre una propuesta que hace el presidente, una propuesta que hace la Corte Suprema de Justicia y una propuesta que hace el Consejo de Estado. Y también está entonces lo que es la parte del defensor del pueblo, que es igual, se elige para un periodo de 4 años, lo elige la Cámara de Representantes y también lo elige a partir de una terna que presentan las mismas entidades. Luego, entonces ya está conformado ya pues por los procuradores delegados en cada ente territorial, y ya lo que son la parte de los personeros municipales y demás personas que determinen la ley de manera transitoria. Decimos entonces que esos agentes del Ministerio Público también, que en ocasiones advertimos que están dentro de la rama judicial, para garantizar que efectivamente tanto las partes intervinientes actúen. Profe, el internet se cayó, la señal. ¿Me puede enviar el contenido de aquí hasta el final? ¿Qué datos no hay? Gracias. Chicos, ¿ustedes me están escuchando?
Chicos, por favor, me confirman si todos me están escuchando. Sí, ok. Listo. Entonces fue a un compañero. Ok. Entonces decimos que los agentes del Ministerio Público de manera específica, ¿cierto? Entonces son aquellas personas que dentro de un proceso penal se encargan de garantizar que efectivamente se cumpla con la reglamentación que hay dentro de ese proceso penal. Por ejemplo, cuando a una persona la capturan, pues entonces básicamente dentro de la audiencia de la legalización de la captura, lo que es la parte de la formulación de imputación y la imposición de la medida de aseguramiento, siempre hay un delegado del Ministerio Público, de modo tal que esa persona pueda garantizar que las formalidades de ley en cuanto a esa audiencia se dan y que también se den los presupuestos, bien sea para legalizar la captura, para formular la imputación o por supuesto para decretar una medida de aseguramiento. Luego, entonces hablamos de la Contraloría General de la Nación. La Contraloría General de la Nación se encarga básicamente de vigilar el erario público y su control y resultado de la administración, ¿cierto? Entonces la Contraloría, lo que les decía ahorita, se encarga básicamente de controlar lo que es, de vigilar básicamente lo que es la parte de la plata de la nación. Por eso cuando uno advierte todas estas obras que son las que llamamos los elefantes blancos, pues ¿a dónde debemos recurrir? A la Contraloría General de la Nación para que ellos entren a hacer las investigaciones pertinentes y verificar si realmente hay una pérdida de recursos o por alguna extraña razón hay un retraso en el desarrollo de la obra, pero como tal el recurso para ejecutarla sí existe. Luego, entonces estamos hablando de lo que es la Organización Nacional Electoral, que está conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. ¿De qué se encargan entonces la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral? Pues básicamente de organizar las elecciones, organizan todo el proceso, tratar de prevenir que los muertos no estén votando, que los desaparecidos no estén votando, y si entonces están votando, entonces si fue que revivieron o si fue que aparecieron, es decir, ya tienen lógicamente que hacer toda una investigación o lo que es el tráfico de votantes. Entonces es que unas personas no se asientan en un territorio, pero para poder lograr que efectivamente se tenga un quórum suficientemente alto para que gane un candidato de manera específica, entonces llevan de un lugar para otro lugar a que inscriban las cédulas en ese lugar a una cantidad X de personas. Eso en cuanto a al registro como tal de las cédulas, pero luego entonces tienen que volver a llevar esas mismas personas obviamente para poder votar, para que efectivamente se pueda dar esa consolidación, ¿cierto?, de ese puesto para esa persona que se pretende, digamos, poner allá a través de ciertas artimañas. Luego, entonces, el Consejo Nacional Electoral, que es el encarga de organizar todo lo de las elecciones, la dirección y la vigilancia, pues obviamente actúa también de la mano con lo que es la Fiscalía General de la Nación para casos en que se presenten este tipo de dificultades, pues obviamente se puede investigar porque es el órgano de persecución del Estado el que se tiene que encargar específicamente de hacer esas investigaciones y la respectiva judicialización. Y también, pues ya desde el punto de vista de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues se encarga de toda la parte de la identidad de las personas y efectivamente llevar un control de quiénes somos los ciudadanos y en qué etapa estamos, lógicamente, de ese proceso con respecto al Estado. Entonces, ante la registraduría, por ejemplo, nosotros tenemos que registrar a nuestros hijos cuando nacen. Ah, es que yo no quiero registrar a mi hijo. Ah, ok, listo. Tu hijo se enferma, entonces tú lo llevas, por ejemplo, 5 meses después al hospital y entonces tú dices, bueno, mira, es que mi hijo está muy enfermo, entonces le dices, ah, ok, préstame el registro civil y tú le dices como que yo no lo he registrado. Ah, ¿cómo que no lo ha registrado? No, yo no lo he registrado, pero tengo el registro civil de nacido vivo, míralo. Y ahí dice que yo soy la mamá.
Mi hija, pues con mucha pena y todo, vaya a registrar a su hijo para poder que lo puedan atender porque es su obligación reportar efectivamente ante la registraduría que usted tiene un hijo y que ese hijo nació y está vivo. Pero si usted no lo hace, pues entonces no se convierte en un sujeto de derechos. Pero es que mi hijo se está muriendo mientras nosotros lo reanimamos, usted vaya por favor y me trae el registro. Es así de ese nivel, ¿cierto? Básicamente la registraduría también se reportan lo que son las defunciones. Entonces ya la persona se murió, hay que darle de baja a esa cédula. Cuando una persona fallece, que un padre, que una madre, los hermanos, los hijos, entonces, ay no, entonces venga, botemos la cédula y usted que llega y la tira a la basura, pues hombre, había que tramitar lógicamente el registro de defunción para que se da de baja a ese cupo numérico porque si no, entonces estás dejando el espacio abierto, primero para que cuente una persona que ya no está, eso por un lado, y luego para que se cometan multiplicidad de fraudes con esa cédula de manera específica, ¿cierto? Entonces, ahí es donde decimos que efectivamente la Registraduría Nacional del Estado Civil, bien lo dice, Estado Civil se encarga de registrar todos sus estados por obvias razones, ¿cierto? Ya obviamente cuando ya usted es casado, entonces también su estado civil cambia, entonces también debe haber un registro y así sucesivamente la Registraduría Nacional del Estado Civil pues se encarga todo lo que es la parte de la identidad y la individualización de las personas a lo largo de toda su vida. Chicos, claros hasta ahí. Listo. Entonces, nos queda pendiente, pues básicamente, el último taller para que entremos ya a contestarle pues a la parte, digamos, final de la clase, pues a despedirnos. Entonces, en este instante les voy a mandar al grupo de WhatsApp un taller que es de 20 preguntas y vamos a tener específicamente un tiempo de 40 minutos para entrar a resolverlo. Listo. Denme un momento, por favor, se los remito. Me confirman que les lleguen. Sábados. Me confirman, por favor, les llegó a su grupo de WhatsApp efectivamente un taller. Listo, chicos. Entonces, a partir de este momento cuentan con exactamente 40 minutos para entrar a resolverlos, efectivamente. Listo, entonces nos vemos aquí a la 1:50 minutos. Listo. Listo.
Profe, pero yo no lo escucho. No sé si tendrá el micrófono apagado. Ya, yo creo que sí. Listo. Muchas gracias. Entonces, les estaba planteando que aquí en el chat de WhatsApp, pues algunas personas me habían dicho que efectivamente no habían alcanzado a terminar todo el taller. Les propongo entonces que solo resolvamos las 10 primeras preguntas y ya pues entonces yo por el grupo les enviaría las respuestas de las siguientes, bien sea en un tiempo prudencial, para que ustedes terminen de resolverlo efectivamente. Igual les va a quedar un taller para la casa, pues ya para que ustedes lo resuelvan de manera independiente en su casa, ¿cierto? Porque ya pues hasta ahorita es la clase conmigo, entonces ya ustedes me dirán si les parece bien, si lo resolvemos hasta la 10, de la 10 a la 20, entonces en un tiempo prudencial, puede ser ahora en la tarde o mañana les envío las otras 10 respuestas y el taller que ya les queda a ustedes para que ustedes ejerciten lógicamente en la casa la comprensión de lectura. Una profe está bien. ¿Sí? Listo. Hágale pues. Entonces lo hacemos de esa manera, chicos. Listo. Entonces entremos a resolver las 10 primeras preguntas. Me dicen si tienen alguna inquietud sobre las que vayamos leyendo. Listo. Entonces, la primera pregunta y la segunda están directamente relacionadas específicamente con el texto guía que se llama Estado y conflicto, lo inexplicable. ¿Qué es lo que ocurre entonces con ese texto? El texto básicamente nos plantea que básicamente no se tiene como básicamente una guía, ¿cierto? De qué es exactamente lo que ha generado el conflicto a lo largo de todos los tiempos y menos aún se puede explicar, digamos, de una manera lógica qué es lo que ha generado esa confrontación de poderes en Colombia y finalmente cómo poderlo solucionar, puesto que es un asunto que viene ya de trascendencia histórica. Lo que nos plantea entonces la primera pregunta nos dice, 1. Dado lo anterior, podemos decir que D es la respuesta correcta en la pregunta número 1. Dice, el bipartidismo no legitimó la democracia. Recuerden que me van contando si tienen alguna inquietud. Con respecto al punto número 2, ¿qué plantea? Algo que podría ayudarnos a entender la situación de la violencia en Colombia sería darnos cuenta de que A es la respuesta correcta en la segunda pregunta. No es un fenómeno reciente, sino que es permanente a lo largo de la historia. 3. La relación entre el proceso de la Constitución de 1991 y la situación en que se encuentra el país nos indica que B es la respuesta correcta en la pregunta 3. La Constitución de 1991 no está adecuada a las condiciones del país. Cuatro. Frente a la afirmación de que Colombia es la más antigua y estable democracia de Sudamérica, podemos decir que B es la respuesta correcta en la pregunta 4. Nuestro sistema político nunca ha podido implantar la verdadera participación o la integración política. Sí es efectivamente la más antigua, sí es efectivamente inestable en el punto de vista de que no hemos tenido periodos, digamos, tan difíciles como se lo han tenido otros pueblos, específicamente suramericanos, en cuanto a gobiernos de izquierda, etcétera, pero también es cierto pues que ha planteado toda una odisea efectivamente este sistema político que nosotros tenemos y no se ha logrado la verdadera participación. En cuanto a la pregunta número 5, que nos habla específicamente del Frente Nacional y la lectura guía en razón de ese mismo tema, nos plantea entonces la pregunta 5. El Frente Nacional se configuró básicamente por
B es la respuesta correcta. El afán de una salida que fortaleciera el sistema bipartidista. Porque algunas personas, digamos, que se confunden con la respuesta A. Con la respuesta A dice el afán de encontrar una salida a las hostilidades bipartidistas. Ellos no tenían el afán de encontrar una salida a las hostilidades bipartidistas. Si así fuera, se hubieran puesto de algunos puntos de acuerdo para lograr la estabilidad política. Ellos realmente lo que querían era eso, ¿cierto? Fortalecer ese sistema bipartidista. Razón de ello, porque dejaron afuera, por ejemplo, otros partidos políticos. Esa es una consecuencia lógica. La otra consecuencia lógica de que ellos buscaban era una salida que fortaleciera ese sistema bipartidista, porque repartirse el poder de manera igualitaria durante 16 años, pues básicamente para satisfacer esos ánimas bipartidistas. Con respecto entonces a la pregunta 6. Cuando se afirma que, para muchos historiadores, sociólogos y politólogos, dicho establecimiento del Frente Nacional fue una sabia salida al conflicto de la violencia vivido en aquella época, se quiere decir, C, como respuesta correcta, que los historiadores, sociólogos y politólogos en algunos casos solo tienen en cuenta un aspecto del problema. 7. El mayor impacto del Frente Nacional para aquella época fue A, como respuesta correcta, la concentración de la riqueza y el poder en los partidos políticos. 8. La mayor enseñanza que nos deja el texto anterior es A, como respuesta correcta, que el bipartidismo no ha representado los intereses populares. 9. El Frente Nacional, como tal, nos deja vislumbrar que tanto liberales y conservadores han sido D, como respuesta correcta, excluyentes por no permitir el surgimiento de terceras vías o terceros partidos. 10. ¿Considera usted que la mayor implicación del Frente Nacional como antecedente histórico de cara a la realidad de este país es D, en la respuesta correcta? El proceso de pérdida de legitimidad y gobernabilidad en nuestro país. De este modo, entonces, chicos, me plantean si tienen alguna inquietud frente a esas respuestas que acabamos de mencionar en alguna pregunta. Con mucho gusto la resolvemos. Si no, entonces yo creo que quedamos de la manera en que lo habíamos planteado inicialmente. Yo en el transcurso de la tarde, como dando también un tiempito de pronto a ver si ustedes en el transcurso de la tarde pueden terminar las preguntas que les hace falta, les envío las respuestas de las otras 10. Las demás las terminamos la próxima semana. La próxima semana ya no es conmigo. Recuerden que la próxima semana ya cambian de clase. Hasta hoy efectivamente son las clases conmigo. Por esa razón entonces les decía que si les parece les envío las respuestas por el chat de WhatsApp ahorita en el transcurso de la tarde, así como les voy a dejar un taller, lógicamente para que ustedes ejerciten lo que es la última parte de la Constitución que vimos. Quisiera pues que ustedes también la ejerciten un poco, para que ustedes pues también se vayan acomodando un poco a ese estilo de preguntas sobre la Constitución, para que vayan entendiendo cómo es que efectivamente les van a preguntar y no que necesariamente les van a preguntar, ¿la tutela es un mecanismo para exigir los derechos, sí o no? No, realmente son preguntas un tanto más complejas que requieren un poco de elaboración más de los conceptos. Entonces les voy a dejar un taller lógicamente para que ustedes se ejerciten también un poco en ese sentido. Y pues entonces ahorita les envío en las horas de la tarde las respuestas de lo que queda entonces faltando del taller, de las siguientes 10 preguntas. Chicos, de antemano les quedo inmensamente agradecida por haberse quedado hasta el final de esta sesión. Me disculpan ahí los 5 minutos que les estoy robando de su tiempo. Les agradezco mucho
que se hayan conectado durante estos 4 sábados. Fue un gusto haberlos acompañado durante un mes para que ustedes efectivamente pudieran continuar su ciclo educativo. Espero que les vaya muy bien, deseo lo mejor para ustedes, que tengan una excelente tarde. Profe, muchas gracias, que esté muy bien y también que tenga una buena tarde. Gracias. Sí, Felipe, muy bonito mi cuadro de San Miguel. Ese es mi patrocinador oficial de todos mis trabajos, de todas mis cosas. Él realmente es mi patrocinador, por eso jamás lo abandono. Muchas gracias, Felipe. Que tengas una excelente tarde, que te vayas súper bien y nos vemos en México. Claro que sí, John Henry, con muchísimo gusto. Aguascalientes, Guadalajara. Hey, excelente. Yo me quedé por allá. Creo que se llama así, Aguascalientes, por donde yo me quedé. Claro que sí. Por allá nos vemos, pues. Tengo un viajecito pendiente para volver a esa tierra. Muy bonita. Quedé muy a gusto.